Hola, hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, como ven, hoy el fondo es totalmente diferente y es que este video no lo estoy haciendo con mi cámara habitual, sino con la cámara de mi teléfono porque es un poco improvisado. Y surge a raíz de unos comentarios que me llegaron por privado en Instagram. Como saben, estamos haciendo lo de conjugar los verbos y esta semana y la semana pasada estuvimos conjugando el verbo fe, que significa hacer. La semana pasada, al ser Semana Santa, solo conjugué o hicimos 3 tiempos verbales y esta semana hemos hecho 4 tiempos verbales más. Pero lo que nos interesa es que por privado me llegó una pregunta de una seguidora que me decía o me preguntaba qué quería decir un dicho popular que dije la semana pasada. Este dicho no sé qué tan popular sea, lo que sí sé es que nos lo repetía mucho mi profesor de catalán, un saludo, que espero que no me esté viendo, nos lo repetía mucho porque era una manera de que recordásemos lo que sería la manera de expresar obligación en catalán. En castellano sabemos que para expresar obligación tenemos, como acabo de utilizar, y usamos el verbo tener. Este verbo en castellano, aparte de servirnos para expresar pertenencia, tener frío, tener calor, tener hambre, cosas no tangibles, también nos sirve para expresar pertenencia de cosas tangibles. Tengo una casa, tengo un carro, ¿no? Esto es conocidísimo por todos. Y también nos sirve para expresar obligación. Tengo que ir a comprar, tengo que hacer la comida, tengo que xxx, ¿vale? En catalán es totalmente diferente. El verbo tener no se usa para expresar obligación. Se usa simplemente para expresar propiedad. Y la función de expresar obligación sería con el verbo haver. Y entonces el dicho popular que nos decía mi profesor era: als catalans no tenim cafè ni tenim canari. Hem de fer i hem d'anar-hi. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos castellano solemos hacer la traducción literal de tengo que ir a comprar, tengo que comer, y decimos tinca, tinca, tinca. Y recordé este dicho porque era una buena manera de recordar, valga la redundancia, la manera de expresar obligación. Porque el verbo fe se usa muchísimo en catalán, de muchísimas maneras y para muchísimas cosas que no solemos usar el verbo hacer en castellano. Por ejemplo, en catalán no se dice te doy un beso, no se da un beso, se hace un beso. Mi profesor decía que era mucho más romántico. No te doy un abrazo, te hago un abrazo, et faig una abrazada. Entonces, como les decía, lo que significa tener como tal en catalán, tenir, que es de la tercera conjugación, es simplemente para expresar propiedad y lo que sería para expresar obligación es con el verbo haber. Esto lo comentaba por el hecho de que este dicho nos recordaba de manera graciosa esta manera de expresar obligación. Y la gracia es que hace alusión a que no tenim café, de café, ni tenim canari, del pájaro, canario. Es una manera de recordar que eso es erróneo. No tenim café ni tenim canari. Hem de fer i hem d'anar-hi. Esto lo explico de manera rápida, de manera sencilla, de manera sin mucha parafernalia. Así que espero que esta pequeña aclaración les haya gustado. Y también recuerden que por Instagram estamos teniendo mucha actividad, sobre todo con verbos. Así que si les interesa aprender a conjugar verbos de diferentes tipos verbales, de diferentes grupos verbales, perdón, por Instagram lo estamos haciendo diario. Y también estoy, subiendo fotos, algún que otro video, Insta Stories. Hay mucho más contacto conmigo de tú a tú, por decirlo así. Me pueden escribir, pueden preguntarme cosas. Así que les invito a que me sigan por Instagram si todavía no lo hacen. Y nos vemos en el próximo video de una clase como tal
que espero que sea la próxima semana. Así que, adiós, en catalán, adeu, hasta la próxima.